Vamos a continuar la segunda parte de la historia del rey Ezequías. Así que quedamos la última vez de cómo el Señor lo había sanado, le había dado 15 años más de vida y además retrocedió 40 minutos el tiempo, como veíamos un video, recordando esto para que no, que científicamente ha sido demostrado esta verdad. Y vamos a continuar en lo que pasó en estos siguientes 15 años de la vida del rey Ezequías. Ya valoraremos si valió la pena esto o no. Así que vamos a continuar en Segunda de Reyes 20:12. Dice que en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo. Y vemos aquí que anteriormente o durante ese tiempo estaba Babilonia, se puede decir, coqueteando de alguna manera al rey Ezequías, porque en este momento ellos pertenecían a Siria. Y esto le agradó, le pareció buen detalle al rey Ezequías. Sin embargo, vemos lo que viene a continuación, dice Segunda de Crónicas 32-31. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Entonces vemos aquí que el Señor quiere probar a Ezequías, precisamente confrontarlo para ver qué había en su corazón, dice la palabra. ¿Y cuál era esta señal que habían escuchado precisamente, esta señal extraordinaria que habían escuchado los babilonios? Lo mencionamos en el versículo 24 y 25. Dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor que le respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Y eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces, podemos ellos se enteraron de esta señal extraordinaria que el Señor se ha manifestado a Ezequías para que para sanarlo y darle más tiempo de vida. Esto fue algo extraordinario y el mundo en ese momento se enteró de esto. Ellos querían corroborar esta información, pero precisamente el Señor vio que Ezequías se había llenado de orgullo y por eso es que permite esta prueba para él. Y vemos en el versículo 13 y 14 de Segunda de Reyes que da un poco de detalles de este acontecimiento. Dice, Ezequías se alegró al recibir estos regalos y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros, la plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. Y no hubo nada en palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequías. Vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio? Preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Y de alguna manera el Señor pues manda a Isaías para que confronte a Ezequías y vemos aquí la respuesta de Ezequías que él ve diciendo todos mis tesoros, mis palacios, mis cosas y está enfocado en lo que él tenía, en lo que él era, más que darle la gloria al Señor, en vez de hablarles de lo que Dios había hecho con él, lo que se dedicó fue a mostrarle toda su capacidad material, su fortaleza militar, sus bodegas, todo lo que tenían, toda su prosperidad, en vez de mostrarle al Señor, hubiera sido un gran testimonio para el pueblo de Babilonia. Sin embargo, vemos que el corazón ya estaba, se había endurecido en este tiempo. Entonces, el Señor le había dado, lo había sanado, le había dado la oportunidad de vivir 15 años, pero él está desperdiciando este tiempo, llenándose más bien de ego. Y el Señor lo confronta a través del profeta Isaías. Entonces Isaías le hace la siguiente profecía. Entonces Isaías le dijo, oye la palabra del Señor, sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice
el Señor. O sea que él precisamente les mostró el botín que ellos algún día se iban a llevar, le mostró todo y por este motivo le manda a decir a Ezequías que todas estas cosas van a serles quitadas a ellos porque esto había endurecido su corazón. Como vemos en el versículo 26, dice, luego Ezequías junto con los habitantes de Jerusalén se arrepintió de su orgullo y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Así que vemos la misericordia de Dios. De todos modos, siempre es un Dios de oportunidades que, a pesar de que le permitió esta prueba a Ezequías, vemos la trayectoria de Ezequías y eso él comprendió lo que él había fallado y se arrepiente, dice la palabra. Eso es algo grandioso de Ezequías, porque todos podemos caer, pero también tenemos que tener la valentía para arrepentirnos y sobre todo el orgullo, pues la única forma es humillarnos ante el Señor y esto hace que el Señor retrase, se puede decir, lo que Él había prometido que iba a pasar. Vemos que no cambió no cambió el destino, Él ya tenía un propósito para todo el pueblo y para toda la nación de Israel, pero aquí para todo Judá, perdón, y toda la nación de Israel, pero aquí vemos que aquí atrasa básicamente esto. ¿Por qué digo que atrasa? Porque de todos modos esta destrucción y este robo de parte de Babilonia se va a dar hacia el año 586 antes de Cristo, o sea, 115 años después. Lo que el Señor le prometió es que él no iba a ver esto, pero que sus hijos y sus descendientes sí lo iban a ver. Así que esto sucede ya cuando Ezequías ha fallecido y esto les toca asumirlo a sus descendientes. Entonces, todo pecado deja sus consecuencias, lo que vemos aquí, y esto provoca que tiempo después suceda lo que la historia demuestra, que Judá se quedó con esos tesoros y destruyó a Jerusalén. Ezequías llegó a pelear 2 veces con Asiria. Vemos que él se habían rendido ante Siria, estaban sujetos a ellos durante mucho tiempo, se habían regalado desde su padre a servirles a ellos. Sin embargo, vemos que Ezequías precisamente cambia esto, se revela contra ellos. Y aquí vemos la primera descripción, precisamente en el año que recordábamos cuando él sale de la enfermedad, dice Segunda Reyes 18:13. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Y ese fue precisamente el año en que él había sido sanado y el que el Señor le había dado más tiempo de vida, precisamente hacia el año, cuando él tenía 39 años. Y aquí empieza a Siria a enfrentarse a, a Ezequías, precisamente por se había revelado. Segunda de Reyes 18, 14 y 16 nos dice que aquí, cómo respondió en ese momento, cuál fue ante el primer ataque de parte de Asiria. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis. He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.200 kilos de plata y 900 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, le quitó a las puertas y los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo las había cubierto y se los entregó al rey de Asiria. Y aquí es sorprendente cómo vemos un hombre de Dios, precisamente que ante el ataque del enemigo, pues era la mayor potencia en su momento Asiria, pero se llena de miedo y lo que hace precisamente es tratar de persuadirlo con cosas materiales. Y esto es lo que se considera que fue en ese momento de orgullo de parte de Ezequías, que se había alejado del Señor, y él trata de convencer al rey de esta manera. Entonces, de alguna manera, el Señor pues también lo reprende por esto. Dice en 2 de Crónicas 32, 1 al 2. Después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías,
Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas dispuesto a conquistarlas. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla. Y aquí vemos la reacción de parte de lo que le hizo a Siria, y vemos aquí la estrategia que él empieza a hacerlo en esta oportunidad. Dice, se reunió con sus jefes, dice, civiles y militares, y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente, y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, que no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Y todos sabemos que el agua es fundamental para este sitio, y que precisamente si ellos estaban sitiados, estaban fortalecidos por sus murallas y evitaban que el agua saliera de su territorio, del cual tenía mucha agua en este momento, la ciudad de Jerusalén, pues iba a hacer que no le llegara agua a lo que estaba fuera de la muralla. En Segunda de Crónicas 5:6, el 32:5-6 dice, armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas lanzas y escudos. Luego puso sus jefes militares al frente del ejército, y luego reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los arengó con estas palabras. Y aquí, precisamente después de fortalecer toda la ciudad, de concentrarse básicamente y estratégicamente con su pueblo, lo que le hacía falta a ese pueblo era quitarles el miedo. Y aquí vienen las palabras de un buen líder, como es Ezequías, a quien respetaban y admiraban. Dicen, cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor, nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Entonces, nuevamente vemos un hombre que al principio trató de ganarse el favor de Asiria, y cuando se vio traicionado y se acaban las opciones, con su estrategia humana, pues no le queda sino acudir al Señor y obedecer al Señor. Y esto precisamente es lo que hace, anima a su pueblo y les da, les da el mensaje de que tienen que apoyarse en el Señor, tranquilizarse, cobrar nuevamente ánimo, buscando al único que hay que poner la esperanza, que es en el Señor. El versículo 28 y 29 nos dice, dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie y a voz en cuello gritó en hebreo, oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarlos de mis manos. Y aquí viene la parte de la estrategia. El enemigo trata de invadirnos, de meternos miedo, de hacer ver que el Señor no dice la verdad y que los hombres de Dios no se dejan dirigir por el Señor. Y precisamente trata de traer un mensaje del rey de Asiria, el enemigo, para tratar de persuadir al pueblo de Judá. Y esto es lo que básicamente les dice el enemigo. Dice Segunda Reyes 29:32. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda, el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. Y le dice, no le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria, hagan paces conmigo y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. No le hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir cuando dice, el Señor lo librará.
esto es el claro ejemplo de lo que siempre hace el enemigo. Tratar de hacer medidas populistas, diciendo que van a tener todo lo material, persuadirlo a la gente, como dice, cantos de sirena para que le crean y precisamente se salgan de la ciudad y se vayan a al lugar de ellos. Pero todos sabemos el proceder del enemigo que siempre busca es robar, matar y destruir. Y este hubiera sido el fin de la gente si le cree, le hubiera creído al rey de Asiria. Sin embargo, precisamente el líder que confía en el Señor, lo que hace precisamente es rendirse ante Dios, eh, y, y- y tiene que molestarse uno cuando ve que se están burlando de las palabras enviadas por Dios, que está hablando en contra de Dios. Y esto precisamente es lo que lo lleva a Ezequías a postrarse ante Dios. Dice segunda de Crónicas 19:1. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Pero precisamente no fue al templo del Señor a quitarle la función a los sacerdotes, como hizo su padre, sino fue una actitud precisamente cuando dice se rasgó sus vestiduras, es precisamente quitarse todo lo de su yo y desnudarse ante el Señor y decirle básicamente que tome el control de absolutamente todo, mostrando su impotencia para enfrentar una situación de esta manera. También lo había hecho cuando el pueblo tenía hambre, que les decía que se habían vuelto precisamente un canibalismo, que se comían sus propios hijos, y fue la ocasión también donde el rey se rasgó sus vestiduras y era básicamente diciéndole al Señor que tomara la decisión por ellos. En segunda de Crónicas 19:2-3 dice, además envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijeron, así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Y esto, decisión, porque es que precisamente es cuando ya hay una agonía total, que estamos casi a punto de fallecer, y le está diciendo al profeta Isaías, eh, hoy es un día que estamos muy angustiados y necesitamos del Señor. Así que les dice en el versículo 4, tal vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe a quien su Señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Y esto es las palabras precisamente que le manda a decir, precisamente para poner en contraposición todo lo que el otro rey estaba tratando de persuadir y que creyera precisamente en el único Dios verdadero, el único Dios viviente, que era el que tenía el control de absolutamente todo. Versículo 14 al 19 dice, Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así. Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha, abre tus ojos, Señor, y mira, escucha las palabras que Sanaquerib ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos en su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Y esta es una tremenda oración precisamente de Ezequías hacia Dios, porque lo está precisamente retándolo a que decirle, no puede ser que nos dejes pasar vergüenza, este rey enemigo está burlándose de tu poder, está burlándose y tú no eres comparable con estos ídolos y estos dioses falsos, así que queremos tu manifestación, queremos ver porque se está metiendo contigo. Así que esta es la oración grandiosa de Ezequías,
que lo dice frente al pueblo, lo dice frente a todos para que lo oyeran, y está básicamente rindiéndose ante el Señor, pero también pidiéndole al Señor que se manifieste en forma sobrenatural. El versículo 16 el 19, perdón, el versículo 20 dice: por este motivo, el rey Ezequías y el profeta, hijo de Amós, perdón, clamaron al cielo en oración. Entonces vemos aquí que tanto el rey como el profeta se unen en la oración ante el Señor, y el Señor le responde a través del profeta. Dice: entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías: así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me ha rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Y vemos nuevamente la respuesta de parte del Señor, confirmando que había escuchado la palabra. Y el 21 le confirma: entonces el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Y este tuvo que volver avergonzado a su país. Al entrar en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron. Y es impresionante todo lo que pasa en este momento aquí, la forma que escribe, que no lo va a leer porque es bastante largo. Ustedes lo pueden leer en sus casas, este capítulo, de ver cómo Dios le responde toda la respuesta que le da, y le promete que va a hacer todo esto. Así que el Señor cumple su palabra. Él elimina a través de un ángel que manda a todo el pueblo, ni siquiera puso al pueblo a luchar. ¿Cómo son las palabras de poderosas? Lo que le pidió al Señor que hiciera, que se manifestara de forma sobrenatural, y ni siquiera utilizó a su pueblo para que enfrentara al enemigo, sino que el propio ángel los exterminó a todos, permitió que algunos fueran a su propio país. Y cuando llegaron los hijos de estos soldados, los hijos de estos hombres de guerra, fueron asesinados por sus propios hijos. Y creo que no hay nada más humillante, más desgarrador, que los propios hijos asesinen a sus padres. Pero esto fue lo que el Señor permitió por la soberbia que ellos habían ocasionado o manifestado ante al Señor, al único Dios viviente. Dice que en 2 Reyes 19:35 dice: esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Y no me imagino la escena de esto: 185,000 hombres eh, que fallecieron, y los otros lógicamente salieron huyendo, los que pudieron salvarse o los que el Señor permitió que regresaran a su tierra para que fueran testimonio de lo que él había hecho. Cuando llegaron allá fueron muertos por sus propios hijos o asesinados por sus propios hijos. Y vemos la respuesta del rey Sennacherib. Dice: así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró, volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adremelech y Sareacer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Así que el propio rey también tuvo las mismas consecuencias del resto de personas que habían mandado a enfrentar al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios de Judá. Segunda de Reyes 19:7 nos dice: mira, voy a poner un espíritu en él para que cuando oiga cierto rumor regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Y esto es la respuesta que había dado el Señor. Así que él cumple siempre su palabra. Eso fue lo que ocasionó con ese rumor que escuchó. Lo que hizo fue huir, y todo se cumplió al morir en manos de sus propios hijos, a filo de espada, como dicen. Y eso nos recuerda, nos debe hacer recordar siempre que el Señor respalda a los que le son fieles, a los que se rinden ante Él, a los que piden ayuda. Y eso lo he demostrado a través de toda la historia. Siempre ha sido así. Siempre que su pueblo se rinde, que se humilla y que le pide la ayuda al Señor, el Señor escucha la oración y hace cosas sobrenaturales, como lo dice el Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado
está para librarlos. Y creo que esto es una palabra en la cual, por medio de la fe, la tenemos que aceptar como completamente verdadera y usarla y estar confiados y tener la esperanza y confianza de que el Señor va a actuar así como lo hizo con Judá, lo hace con todos nosotros cuando somos fieles y le tememos al Señor y confiamos solamente en Él. Así que Ezequías al final tomó la mejor opción después de haberse llenado su corazón de orgullo, de haber tratado de hacer por métodos humanos, convencer a su enemigo y sacar cosas de su propio templo. Pero vemos un hombre que se arrepintió también, que reconoció su error y al final todo ese fundamento que tenía desde joven, desde niño, y que Dios lo había respaldado por tanto tiempo, él vio su orgullo y le permitió pasar por estas pruebas, las cuales al final, en estos 15 años, podemos decir que tuvo años de flaqueza, de debilidad. Uno esperaría que después de haberlo sanado, librado de la muerte, darle 15 años de más, se dedicara solamente a alabar y agradecer al Señor y a hacer testimonio de Él. Pero no fue así. Como vemos, el corazón humano es traicionero. eh, Muchas veces se termina confiando y creyéndose más en el milagro que en el que hace el milagro, que es el Señor. Y el Señor le permitió de todos modos darle tiempo para arrepentirse, para utilizarlo, para dar testimonio a su pueblo, para corregir el rumbo que habían tomado. Y el Señor lo bendice nuevamente con muchas cosas que le había permitido quitar. Dice, Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Después de todo este respaldo del Señor, de todo este favor del Señor, Ezequías volvió a tener el prestigio y esa firmeza que tenía con el Señor verdadero, con el Señor viviente. Y dice, Segunda de Crónicas 30, perdón, dice, Ezequías fue también quien cegó la salida superior de las aguas de Gijón y las desvió por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. Y en fin, Ezequías tuvo éxito en todas las obras que emprendió. Este acueducto, este canal que hizo Ezequías, hoy está en la ciudad de Jerusalén, comunica con la ciudad de David. Puede uno andar por él. Hemos mostrado fotos aquí cuando hemos andado en su interior y cómo el agua todavía continúa rodando por allí, por este lugar. Es un lugar que ha quedado para la historia como un testimonio de todo lo que Ezequías hizo. Fue una obra impresionante de ingeniería y como dice, tuvo éxito en todo lo que hizo. Y todo fue respaldado por el Señor, porque uno fue un hombre fiel al Señor. Dice que, por último, la palabra, lo último que comenta de él, dice, Ezequías murió y fue sepultado con sus antepasados en la parte superior del panteón de los descendientes de David. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Y vemos aquí un Dios que escuchó las oraciones de este rey que, como vemos, tuvo sus altibajos, pero al final terminó bien y este es el final feliz, se puede decir, y el final esperado que todos debemos tener, que no importa en el camino, si fallamos, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, a aceptar nuestro arrepentimiento, a prestar oídos a nuestras solicitudes, si están conforme a lo que Él ha proyectado, y al final le da la victoria. Y esto es lo fundamental de esta historia de Ezequías. Sin embargo, vemos que en este tiempo que le permitió pasar por guerras, victorias de parte del Señor, ya no le permitió que Ezequías fuera el que dirigiera la batalla, sino el Señor mismo tomó el control de la batalla. Desafortunadamente, por todas estas actividades, seguramente descuidó a su familia, la parte personal, y eso es algo que la historia también le cobra después a él. Vamos a ver la historia de Manasés, quien lo sucedió en el trono, que no fue un fiel testimonio a lo que
a lo que Ezequías fue, pero bueno, esto lo dejaremos para la próxima sección. Hoy lo que podemos ver, y no es casualidad que el Señor me haya permitido ver dos historias que se las compartí por el chat, de dos personas que están hablando del mismo tema, de que lo único que salva a una ciudad como Cartagena o a un país como Colombia es que su pueblo se humille, que le pida perdón, que se arrepienta por sus pecados. Es la única solución para nuestra ciudad, para nuestro país. No está, como dice uno de los que hablaba en este audio, la solución no está en el alcalde, no está en el presidente, no está en las ayudas internacionales. La única ayuda que debemos buscar es la de el único Dios viviente, el que tiene control de todas las cosas, el que tiene el control de la tierra, del mar, de las aguas. No es Fulvio, ni el peluquero, ninguno de ellos tiene control. El único que tiene control el agua, las inundaciones es nuestro Dios, y a quien tenemos que pedir y orar para que calme las lluvias. De verdad que es una situación tremenda lo que uno ve por las fotos y los videos. Y, y el Señor puede continuar también castigando a su pueblo si la gente no se humilla y no se arrepiente de todo lo que hemos permitido en nuestra ciudad, en nuestro país. Así que creo que es un testimonio muy oportuno lo que hizo Ezequías frente a una amenaza, frente a una situación eh, muy fuerte, una situación del enemigo. Muchas personas hoy están adorando a otros dioses a través de los carnavales. Como el carnaval, ves de eso, es una fiesta de la carne, a Baal, es lo que siempre son los carnavales. Y hoy que la gente piensa es en fiesta, en trago, en desorden, pues el Señor seguramente ha permitido que estas lluvias lo frenen sus fiestas, que les interrumpa sus planes, y que precisamente manda a su pueblo que remanente cristiano, que se rinda ante él, que ore hacia él, y que él pueda mediar en toda esta situación para que puedan calmar las lluvias, pero que la gente ojalá le sirva arrepentirse antes de que sucedan cosas peores. Así que creo que no hay nada de casualidad en esto. Hoy estamos en alta mar, estamos confiados también de que el Señor está en control de los huracanes, de las tormentas, de la marea, y vamos confiados, como debemos andar en todas partes donde estemos, sea en el barco, sea en la tierra, en todo lugar, tenemos que estar confiados de que el Señor tiene control de todas las circunstancias y de todo lo que Él ha creado. Así que creo que hasta aquí dejo el mensaje de hoy.